Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por Ecuador en directo, este canal, esta plataforma que también hace un esfuerzo de comunicación. Estamos en vivo, son las 5 de la tarde con 14 minutos, este día martes 19 de noviembre, acá en Quito tiende a llover, esa es una buena noticia. Ahora tenemos que decir qué buen tiempo que está haciendo, está lloviendo, ¿no? Eso es lo que deseamos todos, que llueve y que no paren las lluvias para ver si nos aflojan un poco y nos dejan de martirizar con esta cuestión de los apagones. Es muy serio, muy seria la cuestión de los apagones. Los costos son altísimos y sobre todo los psicológicos. Solo piense usted, por ejemplo, en un abuelito o una abuelita que no tiene luz toda la noche, que se la cortan a partir de las 5 de la tarde. Es criminal. Y bueno, y si esto, no sucede, ¿no? En hospitales, ahí hay un esfuerzo en la distribución para no cortar en determinadas zonas el servicio de energía eléctrica. Pero ya son más de 60 días con este martirio. Yo no sé cuánto van a aguantar, cuánto más vamos a aguantar. Y van a aguantar los aparatos, ya se están dañando algunos con estos cambios de la descarga de la energía eléctrica. Le decía que son ya las 5 de la tarde con 12 minutos. En todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Galápagos. Con Jorge Aycar, compañero que está en Guayaquil y que maneja toda la cuestión de las consolas, que nos permite estar al aire. Me puse de acuerdo en unos bytes, son apenas 2 y muy cortitos, así que Jorge, soltemos el primero. Yo creo, y sé que esto puede ser doloroso, que si alguien no ha entonado el mea culpa en los últimos 50 años en este país es el periodismo. Yo creo que hay una profesión en la que la corrupción no siempre goza de impunidad, que es el caso de la política. A veces los políticos corruptos, no siempre, pero a veces son juzgados y son condenados. Pero en el caso de la judicatura, cuando hablamos de jueces corruptos y de jueces que practican el lawfare, o cuando hablamos de periodistas corruptos, básicamente que mienten a conciencia de haber mentido, y creo que hablo con conocimiento de causa. Apareció un audio de Villarejo con Ferreras y Mauricio Casals diciendo que iban a dar una noticia falsa sobre una cuenta que se me atribuía a mí en Granadinas. Eso es gravísimo. Si fuéramos una democracia, a un periodista que le sacan un audio reconociendo que va a dar una noticia falsa, tendría que estar en su casa, si no en la cárcel, ojo. Entonces yo creo que si alguien tiene que hacer un mea culpa en la democracia española es una casta periodística y una casta judicial que muchas veces se ha sentido completamente intocable para mentir o completamente intocable para prevaricar, y creo que eso ha tenido muchísima influencia en los acontecimientos políticos. Pero Pablo, yo ahí creo que no se puede. Este es Pablo Iglesias, usted lo sabe, de Podemos. Ya Podemos está en crisis, fue vicepresidente del gobierno del reino español, y Pablo Iglesias hoy tiene un canal, Red, y tiene un programa, La Base. Yo lo veo con cierta frecuencia, ese programa, y hoy mismo anunciaba en la edición del diario El País para América Latina que la televisión pública de Colombia incorpora el programa La Base a su programación regular. Todos los días se emite el programa La Base. Ahora, Jorge, veamos el segundo byte que te pasé. En algunos casos tenías cierta camaradería. Sí, para mí es mucho más sencillo porque yo nunca fui de la gallada, por así decirlo. O sea, yo nunca fui de la Unión Nacional de Periodistas, de los fundamentos, de los cócteles para brindar entre nosotros y premiarnos nosotros. Yo era más del mundo de la inteligencia, de la gente policial, de los políticos. Tengo muchísimos amigos políticos, casi ninguno periodista. Entonces, para mí siempre ha sido mucho más fácil decirlo o admitirlo. Nuestro periodismo es una lacra. Es probablemente una de las peores lacras que tiene la democracia ecuatoriana. Es el periodismo ecuatoriano. Y me incluyo ahí. O sea, me incluyo a todos. No salvo a nadie. Creo que habemos quienes hacemos un esfuerzo real por hacer las cosas distintas y diferentes, pero la visibilidad real de la porquería del periodismo nos tapa a todos. O sea, a mí me produce no solo asco, sino vergüenza pertenecerme a un gremio con gente que cobra en sobres,
con gente que no tributa. Si te mostrara las declaraciones de impuestos de la renta de César Ricaurte, de Cristian Zurita, de Amanda Villavicencio, te pones a llorar. O sea, vas y le dejas una canasta para que coma ese mes, porque pobrecitos, en cero. Y te muestro entonces las decenas de miles de dólares que ruedan por las cuentas bancarias y que no cuadran. Y esto ojalá me alcancen los días la próxima semana para publicarlo así, con centavos. No cuadran las cifras. Y tampoco cuadran los intereses. Ahí está, estas dos piezas quería proponerle de entrada porque vamos a pasar a saludar inmediatamente a nuestro invitado de esta tarde. Usted lo sabe, lo hemos promocionado. Se trata de Anderson Boscan. Anderson está al norte nuestro, en una sociedad con una institucionalidad muchísimo más fuerte, pero cruenta en el sentido climático, ¿no? Ya va entrando Canadá al invierno y es muy fuerte el invierno allá. Saludarlo a Anderson. Anderson, buenas tardes, bienvenido, gracias por recibirnos. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para toda tu audiencia y gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Tenemos el mismo uso horario, ¿no? Acá en Quito son las 5:17, creo que allá en donde tú estás es la misma hora, ¿no? Sí, igualito, en la ciudad de Toronto 5:17 de la tarde, solo que sin apagón. Sí, De ahí es acá la misma puros cosa. apagones. Acá es un asco, esto de los apagones ya nos tiene locos, ¿no? No puedes programar nada. Lo de los apagones y sobre todo ya son más de 60 días. Dicen que Toronto, o los canadienses dicen eso, es la ciudad gemela de Nueva York. ¿Tú lo vas sintiendo así? Sí, bueno, es la Nueva York ordenada, le decía yo los primeros días cuando se lo escribía a los amigos, ¿no? O sea, estuve muchísimas veces en Nueva York y nunca había estado en Toronto, era mi primera vez en Toronto cuando vinimos por el asilo. Y me sorprendió ver los callejones de Manhattan, las escalerillas, le falta el vaho, ¿no? El humo de las alcantarillas que algunas noches sube por las calles de Nueva York. Pero es muy similar, muy parecido, tiene mucho más orden, tiene muchos más beneficios, es más organizada, menos caótica, menos ruidosa, más esparcida hacia los alrededores, me gusta más. Y mira que en Nueva York me Pero gusta ya, mucho. pero ya se te viene el invierno, ¿no? Y en Toronto Sí, hay pasarelas, hay pasos elevados cerrados para que no tengas que sí. salir y no morirte de frío. Sí, bueno, yo he sido, vamos, yo me adapto a todo en general, pero el frío no es algo que me disguste. Soy muy cercano a estos climas así invernales. He estado muchas veces a temperaturas muy, muy bajas. Y siempre me sorprendió porque cuando yo me mudé a Quito y le preguntaba a Luis Eduardo, oye, ¿por qué la gente no sale? Me decía, creo que es por el frío. Yo tenía la pregunta, ¿por qué Quito se duerme temprano? ¿No? Porque Quito a las 8, a las 9 de la noche, pues se duerme temprano. Y cada vez que yo me tomaba una cerveza hacía -0, en Anchorage, en Alaska, o en Minneapolis, al norte de los Estados Unidos, me acuerdo que le mandaba el mensaje a Luis Eduardo y le decía, oye, no es el frío, definitivamente no es el frío. En Quito hay algo en la ciudad que la manda a dormir temprano. Quito es de las más bellas capitales y es más bonita de noche aún. Entonces me parece un desperdicio que la gente se vaya temprano a la cama. Bueno, en Canadá entonces hay esta ciudad gemela, Toronto con New York, pero también tienen otra gemela que es Vancouver, por ejemplo, con Seattle. Ya eso es en la costa pacífica. Y los canadienses un poco se jactan de eso, ¿no? De tener esas ciudades gemelas. Anderson había empezado con estos dos pedazos sacados de entrevistas. He puesto primero lo de Pablo Iglesias, que lo ubicas perfectamente bien, ¿no? No sé si alguna vez ves la base, si alguna vez ves algunos productos del canal La Red, que ese es el canal que maneja ahora Pablo Iglesias.
y hay una coincidencia. ¿Tú pensabas coincidir alguna vez en tu vida con Pablo Iglesias en cuanto a la visión de los medios? No, no, que va, que va. Primero que tenemos una aparente coincidencia, evidentes diferencias, aún en ese tema que he visto con atención el video. No consumo la red, en realidad no consumo mucho, muchas cosas, no paso mucho tiempo ni en noticieros ni en redes. Consumo mucho periódico todavía, pero no este tipo de programas, y mucho menos si tienen alguna línea así del centro hacia la izquierda. A mí me provoca todavía la urticaria ser un derechoso, jodidamente derechoso como salí yo, Javier. Y claro, escucho a Pablo Iglesias hablar y es cierto, o sea, el periodismo va impunemente en cuanto a la corrupción. Él le llama corrupción a no decir la verdad. No me parece que un periodista que no diga la verdad sea un periodista corrupto, me parece que es un mal periodista, simplemente, o a secas no es un periodista. Yo cuando hablo de corrupción en este oficio hablo de corrupción, 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 o sea, con todas sus letras, de periodistas que van y piden dinero, que se lo meten en un sobre y que van y te montan una historia, que es lo que hemos ido un poco contando en el país en las últimas semanas, y que a mí me provoca un profundo rechazo, unas ganas tremendas a renunciar a mi título de periodista, o por lo menos a sentirme parte de ese gremio que, por supuesto, tiene también muchísimas cosas buenas, muchísima gente noble, muchísimos casos exitosos donde el periodismo ha hecho de este país un país mejor. Pero claro, si queremos cambiar realmente lo que está mal, hay que empezar por reconocerlo, y el periodismo es uno de esos oficios donde no se reconoce nunca que las cosas están mal. Dijiste hace poquito, yo no tengo ánimo de confrontarte, Anderson, porque uno no invita a alguien. Hablábamos, creo que hace dos o tres días que confróntame hablamos tú todo lo que quieras, Javier. No, pero quiero decir, cuando te contacté y hablamos de la posibilidad que hoy se está concretando de hacer un palabra suelta, yo te decía que yo imagino el plató, como dicen los españoles, la sala de mi casa. Y si te invito al plató, no será para maltratarte, te invito con la mayor cortesía, te digo, veo que te estás tomando un café, te digo, ¿quieres un cafecito? ¿Quieres un vaso con agua? Pero dijiste que te da urticaria todo lo que sea del centro hacia la izquierda. ¿Ahorita mismo estás sintiendo urticaria? No, que va, que va. Yo tengo mucho estos dichos que exageran mi pensamiento. Yo tengo una capacidad que la heredé de mi padre, de poder conversar de todo con todos. Mi padre, que fue un hombre extraordinariamente inteligente, la persona que yo más he admirado en mi vida, como muchos seguramente admiramos a nuestros padres y los idealizamos. Mi padre era una persona que nos enseñó a conversar en la mesa, pues, de la crisis financiera de Grecia, que yo ni idea, o sea, ni me interesaba, pero para mi padre era importante entender el mundo alrededor de esto. Y no era economista, ni un abogado prestigioso, ni un catedrático, era una persona sencilla a la que le interesaba el mundo. Y como le interesaba el mundo, tú lo veías hablar igual con el guardia de la esquina, como con amigos congresistas que tenía por montones, como con quien fuera. Mi padre creía que en la opinión del otro. Y le gustaba, eso sí, reñir. Reñía todo el tiempo, era izquierdoso, era zurdo mi padre. La vida lo puso en su lugar como un hijo derechoso. Y mi padre, si algo disfrutaba en la vida, era que nos sentáramos a hablar de política, porque no íbamos a coincidir nunca. Entonces no íbamos a dejar de hablar nunca. Por lo tanto, las conversaciones eran por demás entretenidas, porque evidentemente no llegábamos a ningún lugar, porque es lo que hace una buena conversación, es tenemos visiones contrapuestas. Y yo no le tengo miedo nunca a hablar con gente que piensa diferente, procuro hablar con gente que piensa diferente. No he tenido nunca clubes ni fantochadas. No soy de los que sigue sectariamente, religiosamente, ni a un artista, mucho menos a un periodista o a un político,
o no desconfío de la gente que se encasilla dentro de un lugar. Y yo hablo siempre de ser un derechoso porque es la forma más fácil de resumirme, pero tampoco allí me reconozco. O sea, tú me pones con el club de gente que aplaude a Milei y me da urticaria también, ¿no? A mí no me gusta la gente fanática de nadie. Mira, para charlar contigo me puse a pensar, ¿no?, en periodistas y me tuve que comprar un libro de Jorge Lanata. Yo nunca había leído nada de Lanata, ¿no? Morir de amor, creo que se llama. Es un libro pequeño, relativamente pequeño, de apenas 140 páginas. Debo ir por la página 70. Y yo decía, supuse, ¿no? No sé si es prejuicio, y ofrezco disculpas si es puro prejuicio, ¿no? Porque no hay que conversar con prejuicios, ¿no? Dije, bueno, tal vez Lanata le guste mucho a Anderson Boscan. Y yo había leído muchas cosas de, por ejemplo, Kapuscinski, ¿no? Me gustan mucho sus crónicas de África, por decirte algo. Y de Kapuscinski, sí, como de Maturana, mira tú lo antípodo, ¿no? Los saltos que hay que dar en las conversaciones. Porque Kapuscinski dice, para ser buen periodista, primero hay que ser buena persona. Y Maturana también dijo algo similar cuando estuvo en Ecuador. Para ser buen futbolista, primero hay que ser buena persona, ¿no? Entonces, entre Lanata y Kapuscinski, ¿con cuál te quedas? Hombre, son dos escuelas muy diferentes, ¿no? Kapuscinski, yo creo que cualquiera que haya pasado por la universidad a estudiar periodismo le guarda una especial devoción, pues uno de estos clásicos que te tiene que entrar en primer año. Yo con Lanata tengo una relación particular de sentir que era un periodista que intentaba hacer lo correcto, que tenía cosas que no me gustaban, como esta enfermedad obscena de ser incapaz de lo que yo soy, ¿no? Yo me siento con alguien con quien no pienso, como lo he dicho ahora. Jorge no se sienta con Cristina. Cristina le da mañana una entrevista a Lanata no la acepta. Y creo que es uno de los grandes periodistas que ha parido América Latina, Lanata, uno de los grandes cronistas, documentalista como pocos, tiene una serie documental que se llama Lo que no se nombra, Lo que no se nombra, es fenomenal, uno de los ejercicios de periodismo moderno más fenomenales que yo he visto. Gran escritor, ese sí, escritor de verdad, y aún así tiene estas cosas, ¿no? O sea, cuando le dijo a Cristina en mitad de su enfermedad, casi que ojalá te mueras, vieja tal por cual, la televisión argentina lo permite, la audiencia argentina lo permite. Yo me sentí un poco traicionado, y me sentí un poco traicionado porque siento que la guía del periodista es la guía de la curiosidad, nunca jamás de la revancha. O sea, la revancha debe ser una cosa de menor categoría, y la menor categoría debe estar para los políticos. Los políticos se guían por la revancha. El periodista no debería puede, porque es humano, porque erramos, como yo creo que se equivoca Lanata, pero no debería de ensuciar su trabajo, un trabajo extraordinario, por la revancha, por una sola razón, por cuidar su trabajo. El Washington Post este año rompió con una larga tradición, centenaria tradición de hacer el endorsement, le llaman los gringos, el apoyo público a los candidatos, ¿no? Y se esperaba que el Washington Post, como cualquier otro periódico cercano a anti-Trump, y en este caso obligatoriamente demócrata, diera su bendición para Kamala Harris. Y el Post dijo que no. Y creo que el Post lo hizo bien, y creo que el Post acertó. Todos sabíamos que apoyaban a Harris, era público, era notorio. Van a investigar a Trump como si nada, como si no hubiera mañana. Jeff Bezos les da la independencia para hacerlo. Pero creo que al no dar su endorsement, lo que están protegiendo son esas futuras investigaciones, para que la gente, cuando luego investiguen a Trump, no digan, claro, ¿cómo no lo van a investigar? Si estos eran los hinchas de Kamala Harris.
están protegiendo la sagrada independencia de sus investigaciones, y creo que eso es algo que Jorge no hizo, y que bueno, que es una pena porque es un periodista muy completo. Pero bueno, ya sabemos, lo mencionaste ya, Jeff Bezos es el nuevo dueño del Washington Post, uno de los tipos Sí, con las mayores fortunas. Yo creo que son indecentes fortunas, ¿no? Son como una cachetada a este planeta acumular tanto dinero. Pero bueno, mucha gente admirará eso. Yo soy de los que no admira eso, ¿no? Porque creo que la torta se reparte muy mal, ¿no? Es terriblemente injusto, es terriblemente inequitativo, ¿no? Inequitativa la cuestión. Pero cuando el Post decidió eso, tú lo debes de saber. Yo me enteré hasta que habían perdido cerca de 250,000 suscripciones del público sí, reaccionando a esta decisión del Washington Post. sí, Entonces a la gente le cabrió la posición del Washington sí. Post. Sí, porque vieron en eso cobardía, vieron en eso traición, vieron en eso cálculo político, porque fue un anuncio que se hizo hacia el final de la carrera, cuando estaba más que claro que las posibilidades las tenía Trump todavía en sus manos. No estaba segura la victoria, pero las posibilidades sí. Pero yo creo que hay un elemento que no admiten. Mira que tengo muchos amigos aquí anti-Trump, y creo que el elemento que no admiten es que a la gente ya no le gusta informarse, le gusta afirmarse. O sea, la gente no quiere ver la posta porque seamos independientes, quieren ver la posta porque están de acuerdo con el político al que estamos jodiendo, están en contra del político al que estamos jodiendo. Pero cuando investigamos al siguiente político, esos que nos veían nos dejan de ver para que nos vean otros que están en contra del nuevo político al que estamos jodiendo. Y la gente que te está viendo a ti seguramente está muy de acuerdo con lo que tú piensas, Javier, y está muy en desacuerdo con lo que piensas otros, y entonces no quieren consumir otro tipo de contenido, porque cada vez nos encerramos más en este tipo de audiencias que solamente quieren escuchar lo que ellos piensan, y que entonces creen que lo único que es verdad es lo que piensan aquellos que piensan como uno. Y eso es muy peligroso. Sí, pero a mí lo que me ha pasado, lo que me ha venido sucediendo, Anderson, es que yo preferiría siempre un medio que declare su línea editorial, que me ponga Sí, por delante en qué cree, qué va a apoyar, a qué va a denostar. Por ejemplo, El País, que es un periódico que he dejado de leerlo, ¿no? Porque desde mi perspectiva ha perdido la línea editorial primigenia, ¿no? Pero bueno, eso es un problema mío, no del País. Ni siquiera se van a enterar ellos de que Javier Lasso acabó con la suscripción del diario El País, ¿no? Pero sí, el diario El País, yo recuerdo cuando, por ejemplo, nunca daban noticias de Vox, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, no nos claro, interesan los negocios ya no me acuerdo el nombre de este gran empresario de Vox, un grandotote afroestadounidense, y los del País dijeron, en su línea editorial no vamos a dar noticias de Vox, no queremos ser apoyantes o apoyadores de estos emprendimientos, ¿no? Entonces yo respeto eso, ¿no? Que un medio me diga en qué cree, qué va a apoyar, qué no va a apoyar. Eso es un juego que yo le reclamo mucho a los medios en el Ecuador, porque no he visto medio alguno acá en Ecuador que ponga por delante la línea editorial, que la comparta con sus audiencias, ¿no? Que la debata con sus audiencias. Entonces, si yo pongo la posta, sé lo que me voy a encontrar en la posta, y seguramente sí, pongo la posta porque me quiero encontrar con eso. Voy tras ese encuentro. Entonces, sí. no le trampeas a la audiencia, no le trampeas a la No, no, audiencia. Entonces, a mí me molesta mucho cuando el medio habla de la objetividad. No, pues me parece que me está tomando el pelo. sí, mira, decía Miguel Ángel Bastenier del Viejo País, ese país que era el que te gustaba, Sí. ¿no? Gran profesor de la Escuela Gabo, escritor extraordinario, un español nacido en Colombia, decía Bastenier.
Y algún día comiendo en Guayaquil con Bastanier, uy, disculpa, mi perro ha visto a alguien por ahí. Comiendo en Guayaquil con Bastanier, me soltó una frase de estas que tenía él que eran extremadamente ingeniosas y me dijo, mira, el periodista no puede ser objetivo porque no es objeto y es objetivo porque es sujeto. Me pareció claro, es un juego de palabras, pero es muy valiosa la frase. No puede haber un periodista objetivo, por lo tanto, no puede haber un medio de estos desprendidos de la realidad, y es por lo que nosotros al fundar La Posta decidimos lo que tú dices, ser transparentes, decirle a la gente desde dónde vamos a contar las cosas. Te la vamos a contar desde esta vereda, desde donde vemos las cosas así, desde donde creemos que esto está mal y que esto está bien. Y nos podemos equivocar, pero esto es lo que creemos. Y con estos lentes, con esta lupa, te contamos el mundo que vemos. Me parece que es un ejercicio más transparente que el de, este es un periodismo independiente, pero te voy a contar 45 notas malas del candidato que no me gusta y 7 notas buenas del candidato que sí me gusta. Yo desprecio esa forma de actuar, que es la forma de actuar además de los grandes medios ecuatorianos. Grandes medios ecuatorianos con los cuales hoy tienes unas enormes diferencias, ¿no? Y que de alguna manera también resulta sorpresivo, ¿no? Porque, mira, vi el otro día una entrevista que le hacía Fernando del Rincón, periodista mexicano de la CNN, a Amanda Villavicencio. Y yo me quedó la impresión, después de ver esa entrevista, a mí me quedó la impresión de que empezaban a coser algo, ¿no? Que te va a caer a ti encima, entre otras cosas. Es solo mi percepción. Yo no tengo certeza, seguridad para sostener una cosa así. Es apenas una idea que tengo. ¿Por qué? Porque trabajaron la idea de que el delito estaba en la difusión, ¿no? O sea, que son delincuentes los que difunden lo que sea el delito, ¿no? Y no el delincuente. O sea, ustedes que difundieron unos chats son los delincuentes. Y los que cometieron lo que aparece en esos chats, no, esos son inocentes. Esos son ahora víctimas de ustedes. En esa conversación aparecía como que hay más de 150 periodistas que hoy están en riesgo por la irresponsabilidad de haber difundido el contenido de esos chats. Yo no lo podía creer. Yo digo, bueno, ¿en qué mundo estamos? O sea que delincuente es el que lo difunde. Otra vez el drama de vamos a matar al mensajero, ¿no? Es lo mismo que le pasa o que le pasó a Julian Assange, ¿no? Estados Unidos o el Departamento de Estado nunca pudo sostener que Julian Assange había mentido con la difusión de los leaks. Nunca se atacó por ese lado a Julian Assange. Dijeron, usted ha puesto en riesgo a un montón de funcionarios de Estados Unidos y por eso queremos cogerlo del pescuezo y traerlo acá a los Estados Unidos. Lo mismo te va a pasar a ti. ¿Te parece que es un mundo justo o estamos al revés? Yo creo que voy a separar en dos partes esta respuesta, Javier, pero yo creo que sí hay delito en la difusión de los chats. Lo que pasa es que no es un delito que cometamos nosotros. Déjame explicarlo mejor. Yo asumo siempre lo mío. Cuando teníamos un audio del Consejo de Seguridad Pública del Estado, un acto reservadísimo, que yo lo explico siempre, es como haber metido una grabadora del Pentágono, y teníamos la voz del presidente Moreno en esta reunión que según la ley es secretísima, decidimos publicarlo y yo sabía que podía irme preso, porque la ley dice no publicar. Punto. Luego hay argumentación jurídica y jurisprudencia internacional que dice no publicar salvo que existe interés público. Y bueno, uno puede ir a pelear esos tribunales. Pero tú sabes que corres el riesgo, que lo que estás haciendo está francamente prohibido por la ley. Cuando decidimos hacer la publicación de Fernando Villavicencio, decidimos hacer una publicación que tuviera dos cosas. Primero, un respeto por la persona que yo no creo que Villavicencio hubiera tenido con nadie, porque lo conocí bien a Fernando. Nosotros decidimos tener un respeto que él no le hubiera dado a otros.
de no exponer su vida privada, ni a su familia, ni sus intimidades, ni cosa alguna que no fuera de interés público. Y dos, que no debíamos de exponer el total de las conversaciones, porque, te cito un ejemplo, en una conversación mía con mi esposa, con Mónica, pueden existir 10 mensajes que son de interés público, donde, no sé, hablamos de el caso del Gran Padrino. Pero luego habrá 5.000 mensajes en esa conversación que nos reservamos para nosotros, que no tienen por qué trascender nunca, jamás, a la opinión pública. Por eso el periodismo está allí para cuidar cómo ese interés por la cosa pública no debe romper nunca el derecho a la privacidad que sí tienen otros. Y creo que lo hicimos. Se podrá juzgar mejor, peor, pero creo que nos esforzamos, creo que fue público y notorio que nos esforzamos por no convertirnos en un espacio donde se cercenara el derecho a la intimidad de nadie, ni los vivos ni los muertos, sino que se expusieran los delitos muy graves y muchos y muy notorios que había en esas conversaciones. Otra cosa es lo que sucedió horas antes, por lo que yo ni asumo responsabilidad, ni quiero asumirla, ni la voy a asumir, porque es algo que yo he condenado en el momento que sucedió, que fue la liberación desatinada, yo creo que delincuencial, de 5.000, 6.000 conversaciones de las 9.000 en Internet, para consumo a la vista y paciencia de cualquiera que podía meterse a un link compartido por la candidata Priscila Schettini y revisar conversaciones del señor Villavicencio con su hija que no participaba en los negocios de la familia. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? O sea, ¿con qué derecho la señora Schettini creyó que compartir eso era relevante para la opinión pública? Había conversaciones allí con la esposa de Fernando, que nosotros decidimos no publicar, porque no tenían elementos de interés para la opinión pública. ¿Con qué derecho la señora Schettini dijo, sí, esto es algo pertinente? Luego reculó, luego dijo que esto le había llegado un mensaje anónimo de una cuenta, no sé, se tendrá que hacer cargo como se haga cargo. Yo me hago cargo de lo mío. Lo que ha salido con mi nombre, mi cara, yo no me escondo nunca detrás de nadie. Cuando yo hago algo, asumo la plena responsabilidad de lo que hago. Lo que no hago es asumir responsabilidades de terceros. Si la señora Schettini liberó la cantidad X de chats, de miles de chats, y eso, yo creo, puso no solo en riesgo la intimidad de las personas, sino en verdadero riesgo a policías que le decían, oye, Villavicencio, tengo información, y además, Fernando ni siquiera les respondía, pero quedan evidenciados como personas que intentaron filtrar la información del sistema. Y que para esas personas puede significar mañana que los maten, que los voten, que los denigren, que va a traer una consecuencia. Esa actitud irresponsable de liberar esos miles de chats, consecuencia que a lo mejor nunca será pública. No nos enteraremos del policía que no ascendió, no nos enteraremos del funcionario de tercera categoría que en un ministerio fue despedido, no nos enteraremos de las relaciones de amistad que se rompieron porque resulta que uno de ellos traicionó y fue a buscar a un periodista para contar la verdad. No nos enteraremos de muchas tragedias que va a causar esa filtración masiva de conversaciones que yo creo que no solo fue irresponsable, estuvo cargada de una mala intención de hacerle daño a las personas. Ahora, Anderson, ¿cuándo adquieres? A ver, te siento como una suerte de editor. Tú tienes ahí un montón de material y tú decides qué se publica y qué no se publica. Claro, basado en tus conceptos, basado en tus responsabilidades, pero también puede ser basado en tus intereses, porque tú has dicho, tengo unas visiones del mundo y voy a defender mis visiones del mundo, y tú eres una suerte de editor. Yo decido qué se publica, qué no se publica, ¿no es cierto? Priscila Schettini ha venido de una lucha muy, muy fuerte, ¿no? No sé lo que tú opines sobre el tema del defensor del pueblo, de su esposo, Freddy Carrión, que pasó 3 años en prisión, cuando eso era violación total a la ley, prisión preventiva, más de 1 año no se puede. Él pasó 3 años en la cárcel, ¿no es cierto?, por haber presentado un informe
sobre la violación a los derechos humanos en el tema de las manifestaciones de octubre de 2019. A ella le tocó hacer una defensa en solitario prácticamente, ¿no? De su esposo que estaba preso y estaba indagando este complejo mundo de las relaciones que, por ejemplo, la señora fiscal, y tú has encontrado eso también, ¿no? De la fiscal con determinados políticos, de la fiscal mandando información a determinadas personas en clara, flagrante violación a la ley, lo que hace que nuestro aparato judicial también sea un aparato terriblemente, no sé, la palabra no quiero usarla más fuerte, ¿no? Sí. La voy a decir, terriblemente prostituido, ¿no? Es decir, aquí yo pago y aquí yo hago lo que me da la gana. Entonces, una persona que ha estado en esa lucha, que ha estado buscando en dónde están las relaciones que explican por qué los sesgos del comportamiento, por ejemplo, de la fiscal. ¿Te parece malo esa lucha? ¿Te parece mala esa lucha? No, yo no he hablado de nada de aquello. Yo me refería específicamente a agarrar y difundir 6.000 conversaciones de una persona que es evidente manejó información sensible, como lo hizo Villavicencio, donde había que discriminar el delito de lo que no es delito, de los periodistas que le decían, oye, quiero un informe sobre antinarcóticos, de los policías que le decían, oye, esto está pasando y el país tiene que enterarse, de los policías que le decían, oye, este es el informe de mi jefe de cómo está metido en cosas chuecas. Bueno, esa gente literalmente es gente que pueden matar. Es que yo no sé si esto se ve la magnitud. Yo tengo esas fuentes, ¿sabes? Yo tengo en mi teléfono miles de conversaciones de gente que se la ha jugado y me ha dicho, por favor, te quiero contar esto. Si se llegan a enterar que fui yo, me matan, no me votan, me matan. Yo sé lo que es cuidar a esa gente. Y mi mayor terror cuando vivía en Ecuador era que alguien lograra quitarme este teléfono. Y con este teléfono pusiera 5, 10, 15 vidas en juego. Entonces, yo me sentí ofendido cuando alguien subió 5.000, 6.000 conversaciones, incluyendo a esas 10 o 15 personas que hay que proteger. Y por esas 10 o 15 personas vale la pena tomarse el mes y medio que se tomó la posta para hacer un trabajo, que es el trabajo que el periodismo tiene que hacer, Javier, que es ir filtrando qué es lo relevante y qué es lo irrelevante. Dónde estás sirviéndole a la sociedad y dónde estás perjudicando a la sociedad. Porque si publicar una historia hace que maten a una persona, créeme que no estás haciéndole un favor a la sociedad. Entonces, cuando yo hablo de la señora Schettini, yo hablo específicamente de la acción de haber compartido un link con 6.000 conversaciones. Luego, la lucha que haya tenido o no haya tenido, la juzgarán sus electores y sus críticos y sus adeptos. Y yo hablo específicamente de esa acción que hizo ella, con un video, con su cara, su nombre, su apellido en su cuenta de Twitter, diciendo, aquí están las conversaciones de Fernando Villavicencio. En esas conversaciones de Fernando Villavicencio hay conversaciones con la fiscal general del Estado. Sí, claro. El fiscal le dice, anda tú primero y después voy yo, ¿no? A mí eso me parece terrible. Yo eso necesito, la sociedad ecuatoriana necesita saber esas cosas, ¿no? Porque ahí ha habido también un perverso manejo de la administración de justicia, la fiscal poniéndose de acuerdo con un político para perjudicar a terceros. Ese era un derecho que teníamos en la sociedad ecuatoriana de enterarnos de esos funcionamientos. Sí, sin duda, coincido con eso, Javier, por eso lo contamos, fue lo primero que contamos una vez que iniciamos la serie de publicaciones. Nos parecía que de las cosas notoriamente graves, lo que pasa es que el Ecuador ha perdido también la capacidad de asombrarse, ¿no? O encuentras a alguien con 2 o 3 millones de dólares o no es noticia. O sea, ya llegó un momento en que los casos de corrupción, si te cito así, se robaron $50.000, la gente dice, bueno, fueron $50.000. Llegamos a ese punto que es el de degradación absoluta de la sociedad, cuando tener a una fiscal actuando políticamente para ir a joder a los contrincantes y haciendo acuerdos para ir a beneficiar a sus amigos y filtrando ella, la autoridad obligada a guardar custodia sobre la prueba, las pruebas por WhatsApp a un legislador / director de periódico,
no constituyen sorpresa. Y creo que en realidad es porque el Ecuador es este país empecinado en el jodido arte de hacerse los cojudos, con el perdón que merece tu audiencia. Pero es un país donde yo creo que no hay quien no supiera que la fiscal actuaba así. Quiero decir, todo el mundo sabía que la fiscal llevaba una agenda política, pero es el país de hacernos. Entonces, no, la fiscal, ¿cómo va a ser? Todos sabemos que los casos políticos tienen sentencia antes de dictar sentencia. Y lo vemos en la conversación. Dice, Singue va a quedar 2-1. Pero nadie se sorprende, a lo mejor porque todos sabemos que funciona así. Y no sé qué me provoca más enojo con el Ecuador. Si que todos lo sepamos y nos hagamos los tontos, o que esto se haga público y no genere las consecuencias que debería generar. Anderson, ¿tuviste en algún momento, yo no soy juez, no soy investigador, no soy policía, no estás sentado en una silla ahí en un cuarto oscuro y solo un foco te ilumina? Yo no tengo nada que ver con eso, no te estoy haciendo ninguna indagación, yo no tengo derecho a hacer esas cosas, ¿no? Tengo curiosidades, eso sí, y me parece que vale la pena que la gente se entere de ciertas cosas. ¿Tuviste alguna vez una buena relación con la fiscal? Sí, claro. Una relación, yo diría, muy fluida con la fiscal general, siempre dentro de lo que la relación periodista-fuente te puede conceder, porque ella, por ser fiscal, va a desconfiar de mí, que puedo salir a hablar y joderla, y yo, por ser periodista, voy a desconfiar de ella, que puede salir y manipular y actuar y joder. Entonces, los periodistas y los funcionarios solemos tener relación, pero esa relación yo creo parte de la desconfianza, no de la confianza, como es la relación tuya con tus amigos o tuya con tu familia, que parte del principio de buena fe, parte del principio de mala fe. Ojo que en cualquier momento algo puede salir mal. Entonces son relaciones muy complicadas, muy... Mira, yo estaba algún día, yo creo que estaba en Barcelona, España, y recibí una llamada en las 3 de la mañana ya, y recibí una llamada de la fiscal general, que evidentemente no sabía que yo estaba en Europa. La gente piensa cuando uno dice que tiene buenas relaciones que uno es amigo íntimo. Yo amigos íntimos tengo 2 que 3, ninguno de ellos se dedica a la política. Pero tengo una relación fluida, es que hablo constantemente al teléfono con las autoridades de mi país, porque soy ese tipo de periodista. La cosa es que me llama la fiscal general y estábamos en mitad de un paro, el paro del 2019 me da la impresión. Estaba de lo más tranquilo, encerrado en mi hotel, porque Barcelona la estaban quemando toda, porque esta época caótica de Europa, donde todas las grandes ciudades estaban siendo quemadas y bajo asedio por la rabia de la gente. Y me llama la fiscal general y me pregunta por una publicación que yo he hecho. Yo estoy mal dormido, digo, ¿qué? Además, yo tengo una característica que me levanto de mal humor. Esto lo sabe solamente la gente que me conoce muy cerca, pero yo me levanto cabreado con el mundo. Entonces, es peligroso despertarme. Y la fiscal me despierta sin saber que me despertaba, me habla de una publicación que yo he hecho, y de una información de fiscalía que yo he publicado, de Paola Pavón, me recuerdo. Yo había publicado unos... Fiscalía, a eso me dedico, y nunca se sabe quién. Y la fiscal llamaba indignada porque yo había publicado esto, y esto pues le podía romper, no sé, su cadena de custodia, sus procesos ahí dentro. Entonces, cada vez que publicábamos algo de fiscalía, por lo general, llamaba muy cabreada, como es normal, porque le estás estorbando su trabajo. Así como ella para nosotros estorba el nuestro, porque su trabajo es judicializar las cosas, lo nuestro es hacerlo público. Bueno, y me suelta una frase como, necesito que me diga quién le dio esa información. Y yo recuerdo que como tengo este don de ser profundamente imprudente y de que me importa muy poco la autoridad, le digo, oye Diana, con la cantidad de papelitos que me has mandado tú alguna vez, ¿no quisieras que yo empiece a contar quién me los pasa?
Claro, no se lo tomó muy bien Diana Salazar y tuvimos una bronca que habrá durado unos cuantos meses. Luego volvimos a hablar con naturalidad. Pero resumo esto porque esas son las relaciones con el poder, ¿no? Son relaciones siempre tirantes, siempre tensas, donde aunque puedas tener cordialidad, tienes siempre tensión a la final, porque tu trabajo es estar del otro lado cuando lo haces bien y yo procuro hacer bien el mío. Una vez te vi hacer esto, ¿no? Voy a tratar de imitarte. Enseñaste tu celular, hablaste un poco como argentino, porque le dijiste, flaca, yo tengo esto, y en esto tengo mucha información, así que un poco así era el mensaje, estate tranquila, ¿no? Tranquilízate, serénate, porque aquí, con esto que tengo aquí, flaca, ya sabes todo lo que puedo hacer. Eso te ha llevado a una ruptura, una nueva ruptura total con la fiscal. ¿Qué opinas hoy de la fiscal? Lo mismo que he opinado siempre, creo que es una mujer soberanamente valiente. Diana creo que le tiene miedo a muy pocas cosas. He dicho siempre, fíjate que mi esposa me pasaba el otro día un video de una definición que yo doy de Diana Salazar mucho tiempo atrás. Y alguien me pregunta en estos juegos que suelen tener los periodistas, de te doy un nombre y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Me dicen Diana Salazar y yo digo pies de barro. Y claro, recuerdo que cuando terminé esa entrevista no se entendía muy bien porque yo decía pies de barro. Y la metáfora bíblica seguramente, ídolos con pies de barro. Y es algo que siempre he pensado la fiscal. Yo, como te dije, tengo miedo por las sectas, ¿no? De todos los que van detrás de una persona diciendo, esta persona es lo mejor que nos ha pasado. Y me da igual si a quien apoyas es a Guillermo Lasso, o a Rafael Correa, o a Milei, o a la Nata, o si alguien va detrás de personas diciendo esto es lo mejor que le ha pasado al mundo, me da desconfianza. Y hay mucho colega detrás de Diana haciéndola Santa Diana, ¿no? O sea, Diana Inmaculada, sin pecado concebido, que está aquí para solucionar todos los grandes problemas del Ecuador. Y a mí eso, además de darme un poco de rechazo, porque me parece ridículo, la sola idea me da desconfianza. Y lo he manifestado siempre públicamente, dos o tres cosas. Es una mujer inteligente, es una fiera que estira el derecho penal, como lo he dicho también muchas veces en mi programa cuando contaba las peleas con la judicatura, eso es estirar el derecho penal, y un ídolo con pies de barro. Y lo que le pasa a los ídolos con pies de barro es que a la primera lluvia se caen. Bueno, a mí me parece que también esa figura, tú que eres abogado, Anderson, ¿no? No, estudiante nada más, apenas estudiante. Bueno, pero te graduaste de periodista y estudiaste Me gradué Derecho de también. periodista y estoy estudiando Derecho todavía. Ah, vas a ser abogado. Y ahí hay la figura típica, ¿no? De esa mujer con la balanza, pero la condición es que tenga los ojos vendados. Esta es la Sí. imagen de que yo doy justicia sin ver a quién, porque la justicia tiene que llegar y no defino a quién se la doy, simplemente aplico la justicia, ¿no? Y a mí yo tengo la imagen de la fiscal que se ha quitado las vendas totalmente, ¿no? Hmm. Y que mira Sí. con dedicatoria, que mira con una brutal dedicatoria a quién sí y a quién no. Y eso le hace mucho daño a la justicia. Esa es mi sensación que tengo con la fiscal, porque por ejemplo, ¿no? Se denunció lo de INA Paper. Hubo una sola acción de investigación para ver qué pasaba con INA Paper. Si le parecía a ella que no habían pruebas suficientes, bueno, demuéstrelo. Ah, no, pero es que viene del correísmo la denuncia. Por eso no me interesa investigarla. ¿Te das cuenta del enorme daño que eso hace? Sí, bueno, la diosa a la que hace referencia es la diosa Temis, que efectivamente debe tener siempre cubierta su mirada para no ver sobre quién deja caer su espada. eh, y claro, Diana hace trampa, Diana, no sé si se quitó la venda, pero tiene una mirilla que le permite contemplar por dónde va. Eh, pero Diana es la fiscal general que escogió un país que tenía razones para hacerlo. Y estos son los contextos que necesita siempre la historia.
El Ecuador venía de 10 años del correísmo donde los fiscales generales eran empleados del poder político, empleados, o sea, sirvientes del poder político. Y esos años de servidumbre, que los recuerdo yo, la primera vez que a mí me llamaron a fiscalía por un caso que tenía 22 años, y fue el caso Caminosca, me parece, y yo iba temblando, porque como te llamaba la fiscalía, te llamaba la presidencia de la República. Y yo acababa de denunciar a Jorge Glass, entonces tú no sabías si te llamaban para una versión o mi abogado me iba molestando todo el camino de si había llevado cepillo de dientes para quedarme, porque te podían dejar en el tarro. Y era un chiste, pero no era un chiste, porque los fiscales sirvientes del poder político son capaces de todo por agradar al político. Cuando se da el cambio del poder político y Correa pierde el poder y Moreno decide traicionar a Correa para darle un viraje que según Moreno iba a llevar al Ecuador hacia la democracia, se dice no podemos volver a tener un fiscal blandenga, hay que tener un fiscal de mano dura. Y Diana se había granjeado la reputación de fiscal de mano dura, ¿no? Había hecho el caso de la FIFA, los gringos habían confiado en ella, era una mujer de confianza del propio Galo Chiriboga, se había desmarcado de Galo Chiriboga, fue una mujer de confianza de Carlos Bacamancheno que le entrega el caso de Brecht, se convierte en la fiscal del caso de Brecht, tiene la osadía de decir voy a preparar esto, la buena osadía creo yo, de decir voy a preparar este caso para ir contra Jorge Glass y empieza a hacer lo que ya nosotros veíamos en el expediente era una ida inevitable contra el entonces vicepresidente de la República. ¿Y eso qué significaba? Que no era una sirviente, ¿sabes? Que había nacido para dar pelea. Esos atributos, creo yo, son los que ve el presidente Moreno cuando la escoge, porque el que la escoge se le echa la culpa de esto a Trujillo, pero el que la escoge en realidad es Lenin. Por supuesto, no debería, se supone que esto fue una selección independiente. No, Lenin la escoge. Y estas son cosas que yo algún día podré contar. Yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo lo vi. Lenin Moreno la llamó a Diana Salazar y le dijo, usted va a ser fiscal general de la Nación, antes de que esto se hiciera público. Y fíjate que yo creo que el país está buscando ese tipo de liderazgo en fiscalía. ¿Qué pasa con esos liderazgos que parecen envalentonados? Sí. Tú dices el país, y yo leo, ¿qué país? ¿Qué parte del país estaba buscando? Sí, tienes toda la razón. El país que dominaba en ese momento era el país del anticorreísmo, ¿no? Era el país de la revancha contra los que habían estado en el poder. Lo que pasa cuando hay un recambio del poder después de una temporada tan virulenta como resultó el correísmo, es que, bueno, eso, los que vienen detrás de ti vienen a por ti. Es la historia de la política en la humanidad, ¿sabes? O sea, la Revolución Francesa no se hizo con flores, se hizo decapitando a María Antonieta y mostrándola y exhibiéndola. Y en ese intento de decapitación del correísmo era importantísima la Fiscalía General, que tenía que servir precisamente para procesar al correísmo. Esto era algo, no sé si estoy sorprendiendo a alguien con este aburrido recuento de la historia, pero esto era algo público, o sea, se discutía públicamente cómo había que descorreizar el Estado, le llamaban públicamente a esto. Y la Fiscalía empieza a servir como un órgano político que a mí me parecía siempre peligroso. Yo disfruto de las etapas de la vida, pero me parecía peligroso y recuerdo haber hecho un programa algún día en el Hilton de Guayaquil, donde yo solía hacer mi programa algunas veces. Y era 2020, debe ser, estamos cerca de la sentencia de sobornos, así que más tirados hacia agosto 2020. Y había venido a mi despacho, tenía un pequeñito despacho ahí en el hotel que me cedían para trabajar. Había venido a mi despacho una de las 5 personas que en la política decidió la condena contra Correa, que fueron 5. Se reunieron 5 en una mesa y dijeron, bueno, hay que condenarlo, hay que condenarlo. Y me dijo, ya está la sentencia y se lo va a condenar. Esto fue 5 o 6 días antes. Le digo, bueno, pero ¿estás seguro? Me dice, o sea, no está hecha, escrita la sentencia, pero está la decisión política. Vamos a apoyar al juez para que el juez pueda condenarlo. Le digo, hombre,
esto lo va a cambiar todo, pero lo van a hacer ahora. Sí, no, ya, tenían todo listo para dentro de pocos días. Y yo recuerdo haber hecho un programa al día siguiente. Yo hablaba solito delante de un teléfono y el Chema, que era el que me ponchaba, me iba hablando por el apuntador y me decía, oye, ¿estás seguro que vas a contar esto? Y yo decía, oye, ¿está lista la sentencia contra Correa? Y me acuerdo haber dicho, cuidado, por estar apurados por el calendario electoral, van a hacerlo mal. Porque luego el tiempo es muy cortito y las cosas dan vuelta muy rapidito. Esto, claro, en esa coyuntura pasaba desapercibido porque estaba más que cantado que a Correa lo iban a condenar. Era evidente que a Correa lo iban a condenar si para eso se dio el cambio del poder. O sea, de la misma manera que cuando el Universo tuvo su juicio con Correa, era evidente que al Universo lo iban a condenar, porque Correa estaba en el poder. Y la justicia en el Ecuador es una prostituta del poder. O sea, es una meretriz del poder, es una institución que se arrodilla delante del poder. Desde Febres Cordero, seguramente, de forma ininterrumpida, con todos los gobiernos, hasta con los más, con los menos cara de malo, como Lenin era un tipo que tenía buen sentido del humor, hasta con él se arrodilló la justicia. Se arrodilló con Lasso, está arrodillado y con Noboa. Y creo que años después, cuando yo escucho esas reflexiones de cuidado, la justicia está pensando en los tiempos electorales, creo que ese fue el momento donde Diana Salazar se empieza a descomponer, que es cuando un fiscal se pone a jugar a la política. Las cosas suelen salir muy mal, porque ojo, un fiscal puede tener, debe tener esas ganas de, ¿sabes?, de ser la vindicta pública, de ir a por fulano, de quererlo en la cárcel a sutano, de representar el enojo y el coraje de una sociedad que no puede ir a meter en la cárcel a nadie. Pero si el fiscal lo hace porque está calculando que vienen las elecciones y quiere a ese fulano o sutano fuera de la papeleta, entonces creo que es un fiscal que se está fallando a sí mismo. Pero veo que has estado en momentos muy críticos, ¿no? Cercanísimo al poder, por esta historia que ahorita cuentas, de los 5 que redactaban la sentencia contra Rafael Correa. ¿Y no te parece que todo este recorrido... No la redactaban, no la redactaban, la patrocinaban. La patrocinaban. Pero ¿no te parece que este recorrido es el recorrido que nos tiene donde nos tiene? Tú estás en Toronto, Sí. Es una ciudad bella, no tienes crisis de electricidad. Mira, me acaba de poner un mensaje mi compañero que está en Guayaquil, Jorge Aycar, que fue el que te mandó el link, preguntándome ¿cuándo se le va la luz? Entonces, Jorge, ahorita le estoy contando, ahorita le voy a contar que no se me va a ir la luz, porque decidí hacer el programa con la pequeña planta que tengo en mi casa, que solo me permite prender el router y el computador y un televisor y 2 o 3 focos. Okay. Es una pequeña planta, así que no se me va a ir la luz. Pero te das cuenta lo que es estar en una sociedad en el siglo XXI, en la que te tienen que preguntar el productor, oye, ¿a qué hora se te va a ir la luz? Para saber si podemos seguir haciendo el programa. A ese punto hemos llegado. A un país que está absolutamente desbaratado. Un país, Anderson, tú lo conoces, pero te has liberado un poco de de los llamados apagones. Un país que no va a ningún lado. Es una perfecta distopía el Ecuador. Es totalmente... ni Orwell se habría imaginado en 1984 que nosotros íbamos a llegar a donde hemos llegado en el Ecuador. Entonces, ¿no te parece que haber hecho este recorrido perverso en donde la justicia, el periodismo, los intereses económicos se mezclan, coliden y arman las cosas como las han armado? ¿No te parece que eso ha sido terriblemente malo para un país como el nuestro? Tú tienes un origen venezolano por accidente, digamos, ¿no? Me gustaría saber qué recuerdas de Venezuela durante tus primeros 7 años de vida, pero bueno, este país es un país hermoso, Ecuador es un país hermoso, pero está destrozado, absolutamente destrozado. La verdad es que cuando escucho a la gente que se quiere ir del Ecuador, uno entiende por qué te quieres ir del Ecuador.
yo advierto que no pienso nunca irme del Ecuador, no estaba en mis cálculos, seguramente en los tuyos tampoco. A ti el Ecuador te ha expulsado, que es distinto, ¿no? Has debido buscar un asilo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿no te parece que este contubernio pernicioso, periodismo, política, fiscalía, sí, una fiscalía como tú lo definiste, debe ir tras el crimen, de acuerdo, pero si tienes una fiscalía tan implacable, tienes que tener defensores también extraordinarios, porque entonces ahí se tiene que producir el juego de razones o no. Pero en el caso ecuatoriano, cuando tienes una fiscalía que controla a los jueces, que no hay manera de zafarse de esa persecución, la fiscalía es totalmente perniciosa, pues. Sí, pero bueno, a ver, vamos a volver a la época en la que se dan estos acontecimientos, a ver, 2020. Rafael ha dominado el país de 2007 a 2017, líder absoluto, ¿no? No se le escapaba una función del Estado. Quien decidió perennizar esa forma mañosa, tramposa, de ejercer justicia fue el correísmo, y por eso, mira, es caer en su propia trampa. Fueron juzgados y condenados con los propios jueces escogidos durante el correísmo. ¿Por qué? Porque nunca jamás quisieron cambiar el status quo. El status quo que recibe el correísmo cuando tiene el poder era jueces serviles. Veníamos de la pichicorte, ¿no? O sea, veníamos de la aberración. Un presidente que se bajó de un plumazo 2 tribunales de la nación, como Lucio Gutiérrez. Y entonces, ¿pero qué había pasado antes? ¿Qué había pasado antes? Porque lo planteas como que si Rafael Correa inaugura todo esto, ¿no? La fiscal tiene que... Te estoy diciendo lo contrario. Te estoy diciendo, él hereda un país con esta mañosa forma de administrar justicia. Y te estoy citando el ejemplo de la pichicorte, es Lucio Gutiérrez, 2005. ¿Verdad? Bueno, es el Ecuador, y antes de Lucio, todos los que le antecedieron. El Ecuador, claro, cuando llegan al poder los presidentes se dan cuenta que es muy cómodo sostener y no provocar un cambio en esa forma de administración de justicia. Y luego, cuando dejan el poder, y les ha pasado a todos, esa administración de justicia se les devuelve, porque resulta que esos jueces de turno, que parecían tan obedientes a ellos, empiezan a ser serviles al nuevo presidente de turno, que es el caso del correísmo, el caso patético. Los juzgan con sus jueces, con su código penal, con sus reglas, ¿y quién los juzgan? Los jueces que habían dejado de ser serviles al correísmo y pasaron a ser serviles al morenismo. Que luego Moreno deja el poder y esos mismos jueces y esa misma fiscal dejan de ser serviles a él, lo meten en un caso, le sacan una orden de prisión, y entonces la historia se repite, y seguramente le pasará a Guillermo Lasso y le pasará a Noboa, que los jueces que llegaron a controlar a través del Consejo de la Judicatura les van a terminar dando la espalda. El error de los políticos es que piensan en la política para cuando están en el poder, cuando las sociedades medianamente racionalizadas del mundo piensan en la política para cuando no están en el poder. Anderson, ¿qué proceso? ¿Tú viviste el proceso de Montecristi? Ese proceso que construyó la Constitución que se aprueba en 2008, que primero se aprueba en el propio seno de la Asamblea Constituyente, pero eso no resultó suficiente, sino que se propone una consulta popular, que haya una doble aprobación de esta Constitución. Eso se vivió a través de un proceso, no sé cómo lo ves tú, si fue democrático, ¿no? Hubo una elección, se eligieron... No, democrático. Sí. No, democrático fue, por supuesto que sí. De ese proceso surge la Constitución de 2008. No es una Constitución que a mí no me parece que atropella a la gente. Es una Constitución para algunos muy larga, porque es muy garantista, porque proclama muchos principios, porque debate cómo hacemos el Consejo de la Judicatura, debate cómo hacemos la elección de los jueces. Hay un esfuerzo... El problema, Javier, no es la Constitución, el problema es el poder constituido, el problema es los que luego se encargarán de ocupar, ignorar y maltratar la Constitución de la República. El problema del Ecuador es que seguimos pensando que todo gira en torno a las leyes y no a los sujetos que la aplican o la ignoran.
Y tenemos suficientes leyes, vastísimas leyes. Pero eso no evita que nuestros asambleístas sean profundamente ignorantes y corruptos, no evita que nuestros jueces sean parte de estructuras criminales, no evitan que nuestros fiscales se vendan a los partidos políticos y no evita que nuestros presidentes de la República quieran seguir manejando los tribunales. Porque tú puedes poner en la Constitución que la Fiscalía es independiente y eso no va a volver a la Fiscalía independiente. La Fiscalía va a ser independiente en tanto y en cuanto Carondelet no le tenga que poner el presupuesto, Carondelet no le tenga que poner la policía y Carondelet y la política no puedan remover de su cargo a los fiscales porque los empiezan a investigar a ellos. Pero permítame añadir, Anderson, Carondelet, la política y los periodistas. Con esto empezábamos, ¿no? Como también los periodistas se coliden, se ponen de acuerdo con políticos, con jueces, cómo persiguen a unos, cómo blindan a otros. Esto hace el periodismo y ha sido muy pernicioso tener esa combinación de las cosas, no solo en una sociedad como la ecuatoriana. Te puse ese byte también el político español, ¿no? De Pablo Iglesias. Pasa allá, pasa acá. Y cuando el periodismo... Pero mira, las muchas sociedades donde el periodismo está mal, Javier, yo creo que en pocas estará tan mal como en el Ecuador, porque hay una peligrosa combinación. Hay países como en España donde puede haber prensa mentirosa. Hay países como la Argentina donde puede haber prensa militante, que me parece un peligro también. Hay países como los Estados Unidos donde puede haber prensa mercantilista. Hay países como Canadá donde puede haber prensa elitista. Hay países como el Perú donde puede haber prensa profundamente enamorada del dinero. Hay países como Colombia donde la prensa puede estar de forma incestuosa relacionada con el poder. Hay países como el Brasil, donde puede haber una prensa con aspiraciones políticas, y hay países como Panamá, donde puede haber una prensa profundamente ignorante, pero en ningún país están todas estas lacras al mismo tiempo. Yo creo que eso es el Ecuador. Es un país donde se junta periodistas con poca o casi nada de lectura, con intenciones políticas, que además no tienen casi ningún medio de comunicación, modelos de negocio que les permitan sostenerse por sí mismos, periodistas muy mal pagados. Las radios del Ecuador son unas cosas donde los periodistas prácticamente tienen que hacerle el negocio al dueño de la radio, tienen que salir a vender ellos publicidad. Son cosas que pasan solamente en el Ecuador y tenemos evidentemente una clase periodística de las peorcitas de nuestra región, seguramente. Es muy triste esto, ¿no? Porque se paga muy caro cuando tienes esa mezcla, ¿no? Cuando tienes ese periodismo. Te escuché decirle, no me acuerdo con quién, pero tú estuviste ahí, no te lo contaron, tú lo escuchaste, dijiste que un periodista que ya propuso hagamos la colecta o pidamos los fondos a los empresarios para de una vez por todas matar a Correa, ¿no? Es decir, cuando tienes ese tipo de cosas, oye, casi que se ha perdido todo, ¿no? Casi que se ha perdido todo. ¿Quién va a definir la democracia? ¿Quién va a decidir qué es lo bueno para la sociedad? Los periodistas asesinos van a definir esas cosas, ¿no? Es terrible, es terrible. Anderson, mira, yo había planteado, creo que tienes un poco más de tiempo, ¿no? No quiero abusar tampoco de tu tiempo. Yo estoy bien, tiempo. no te preocupes, yo estoy bien. Lo bueno de ser un migrante es que mi agenda se ha desocupado mucho. Yo decía, en la literatura hay muchos ejemplos de los viajes, ¿no? Los pensadores dicen que uno después de un viaje ya no es el mismo. El viaje te cambia, ¿no? Y me parece que hay viajes emblemáticos, ¿no? El de Ulises, en la Odisea. Sí. Ulises es el nombre latino de Odiseo, que es el nombre griego, ¿no? Que vuelve a su casa
y en ese recorrido, claro, tiene que enfrentar 80.000 peligros, ¿no? O tienes el viaje del Dante Alighieri, ¿no? Que desciende al más bajos de los círculos del infierno, ¿no? Creo que Ovidio lo acompaña en eso, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de viaje has hecho tú? Este viaje que te ha condenado, estás en una ciudad más segura, no tiene apagones, la has definido como una linda ciudad, se parece a Nueva York, pero menos loca, más ordenada, más higiénica, pero has hecho un viaje, y es un viaje que has debido hacer por las contradicciones brutales que hay en toda sociedad y que a ti te ha hecho víctima también. Eh, tú, Sí. ¿qué tipo de viaje has hecho? ¿Qué sientes? Que al final, creo que tu viaje no ha concluido, porque seguramente tendrá Claro. retorno, ¿no? Pero por ahora, ¿cómo es tu viaje? Hombre, depende del día, hay una respuesta distinta, pero el otro día en una entrevista con un colega de México le decía que yo le pongo buena cara a todo. Entonces, mañana me dejas en Afganistán y yo no solo la voy a pasar bien, voy a ser amigos, voy a disfrutar de los caminos mugrientos y de la guerra, porque es mi naturaleza. Pero yo debo de confesar que a pesar de estar en este país donde hoy puedo salir, llevar a mis hijas a la escuela, ir al supermercado, andar sin chaleco antibalas, sin carro blindado, sin miedo de que me pongan un tiro por la última historia que he publicado, yo estoy condenado a vivir algo que al final no es la vida, ¿no? Yo describo la vida es darle un beso a los sobrinos, abrazar a la hermana, hacer la parrilla con los amigos, ir al estadio y gritar un gol si te gusta el fútbol, ponerte en tu balcón y mirar la tarde de Quito que tendrá de los mejores atardeceres que uno puede haber visto. La vida es comer la comida que te gusta y escuchar la música que quieres y tomarte la cerveza en la playa para celebrar el fin de año. Entonces, yo estoy vivo, pero no estoy viviendo la vida a la final. Me estoy perdiendo de una parte fundamental de la vida, no por decisión, no por buscar una vida mejor, no por... Yo estoy perdiéndome de una etapa de mi vida porque alguien ha creído que mi familia o yo debemos de ser asesinados porque no le ha gustado una historia, que es a lo que se resume, así de sencillo. Cuando me preguntan, no, bueno, ¿qué pasó? Es eso. Hemos publicado una historia y alguien ha creído que uno de nosotros tenía que morir por eso. Y si eso no te hace llamar a la reflexión, y ojo, te puedo caer bien o te puedo caer mal, te puede gustar mi trabajo, te puede no gustar mi trabajo, pero creo que es pública y notoria la situación que mi familia y yo atravesamos muchos años en el Ecuador, de lo mucho que privé a mis hijas, de lo mucho que privamos a la familia en su núcleo y su conjunto, y hemos decidido adaptarnos a esta nueva realidad de buena gana, pero no por eso debo dejar de hacer público que estamos condenados a esto que no es tan vida como uno quisiera, ¿no? Anderson, yo te veo como un tipo de derecha, perdóname, ¿no? No me quiero equivocar y además Sí, con sí, esa sí. definición no te condeno a nada, ¿no? Es tu derecho. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, me acuerdo de un librito de Humberto Eco con el obispo de Milán, a ver, ¿cómo se llamaba? Carlos María Martini. Ujú, ¿En qué creen los que no creen? ujú. Eco, gnóstico y el otro, obispo, pues. Y hacen un libro porque tienen maravillosas cosas en sus contradicciones que narrarle a la humanidad, ¿no es cierto? Y yo te veo a ti una persona de derecha y tú probablemente me ves a mí como un tipo de izquierda, ¿no? Y aquí estamos. Pero ¿no te parece una paradoja cruel tú tener que vivir esta vida de estar vivo pero no estar viviendo, que sea la derecha la que te condena a eso? ¿Qué sientes frente a esa terrible paradoja? Siento que si me hubiera tocado nacer antes me habría condenado a la izquierda. O sea, No, 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 yo no me nací saques para el cuerpo, ser, no me saques el cuerpo con esa respuesta porque no quiero fue decir, así. yo nací para ser un tipo fuera de lugar. O sea, yo estoy
formado para no rendirle pleitesías al poder, y creo que el poder administra muy mal en un país como el nuestro ese tipo de periodismo. Así que me tocó, en el gobierno que me tocó, ponerme en esta situación, que además fue una historia que yo no creí que pudiera suceder. Si tú me contabas 3 años antes que yo iba a descubrir lo que descubrí del gobierno de Guillermo Lasso y que mi vida iba a cambiar como cambió a raíz de eso, me parece un chiste de mal gusto. Lo normal, lo natural hubiera sido que a mí me pasara esto en un gobierno de izquierda o en un gobierno de Rafael Correa o lo que fuera, pero la vida tiene unos planes muy distintos a los que uno hace. Y claro, no deja de ser jocoso, ¿no? Que un tipo que a su derecha ya ve el abismo, como soy yo seguramente, haya tenido que vivir lo que ha vivido en un gobierno de derecha, pero también creo que es una forma de defender mi trabajo que tendrá todos los errores que pueda tener y todos los críticos que pueda tener también. Yo siempre le digo a la gente, si usted no cree en mi periodismo, dígalo y defienda que yo soy un mal periodista, porque su derecho es criticar al periodismo. Yo me gano la vida criticando gente, no me voy a enojar cuando alguien me critica a mí, créeme. Entonces soy muy, muy dado a que la gente piense distinto a mí. Pero si algo creo que he hecho que la gente reconozca es que yo no soy el periodista que se acomoda, que cuando llegan los amigos al poder dice, bueno, ya, vuelvo a hacer periodismo en 4 años cuando no estén mis amigos en el poder. Yo soy el periodista que decide ponerse incómodo, que en lugar de disfrutar que los panas están en el poder, decide seguir haciendo periodista, al costo que eso ha significado para mí. A mí, déjame decírtelo, no me parece jocoso, me parece trágico, ¿no? Normalmente el viaje es trágico, puede tener un final feliz, pero el recorrido puede ser muy trágico y a veces hay gente que dice, no importa el final, lo que más importa es el recorrido, ¿no? Así que no me parece jocoso, me parece muy trágico que esto suceda. Mira, comprenderás tú también que a mí hablar de Guillermo Lasso me resulta muy, muy incómodo, ¿no? Pero bueno, lo he tenido que hacer muchas veces en mi vida. Si he tenido que escoger entre una idea de familia y unos conceptos o unos principios, yo también he optado por los principios, ¿no? Porque las familias son las familias, pero hay familias y hay familias, ¿no? Una familia que te quiere dominar, controlar, pues bueno, se corre el riesgo de que tú digas, bueno, no, yo escojo otra cosa. Ese es un riesgo relativo, ¿no? Pero yo siento, por ejemplo, hay una cosa muy penosa que hasta ahora no te la perdono, ¿no? Pero yo no soy sacerdote, ¿no? Que absuelve o condena, ¿no? Pero hasta ahora no te la perdono. Cuando haces el viaje a Bélgica y persigues a Correa, persigues a su hija, y ustedes hablan de que hicieron eso con un crowdfunding. Y a mí me da la sensación, Anderson, te lo quiero plantear con la mayor lealtad posible, ¿no? A mí me da la sensación de que fue el Banco de Guayaquil el que te financió ese viaje, o el que les financió a ustedes esa investigación. Tengo la sensación que al principio el Banco de Guayaquil fue un gran apoyo económico para lo que tú y Luis Eduardo Vivanco empezaban a hacer, y que devino luego una empresa grande, poderosa, porque recuerdo una foto en la que ustedes aparecen con la gente que trabaja en la posta, y hermano, para hacer un medio digital, tener como 35 colaboradores es muy grande eso, sí, ¿no? ¿Qué se rompe con el Banco de Guayaquil? ¿Por qué se rompe tu relación con el Banco de Guayaquil? ¿Por qué dices, como has dicho, te lo escuché el otro día, que con Guillermo Lasso nunca más volverás a hablar? ¿Qué se rompió ahí? A ver, son muchas cosas en una sola pregunta. Es irle dando tiempo a cada una de tus inquietudes, pero no me gustaría que nada quede en el aire. El crowdfunding, el famoso crowdfunding, fue un crowdfunding. Yo no acostumbro a mentir, no tengo para qué mentir. Javier, cuando se nos ocurrió esto fue una idea estúpida de las que suelen salir en la posta, que estamos llenos de ideas estúpidas que luego funcionan, que es algo que a mí me maravilla de mi compañía. Las ideas
se ponen a prueba y si fracasan, pues fracasan, ¿no? Un día se nos ocurre hacer un programa de televisión, fue un fracaso estrepitoso, recordado en la historia de la televisión nacional, pero no tenemos miedo al fracaso, yo no le tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a no intentar las cosas. Y entonces se nos ocurre este viaje, era un momento donde yo creo que periodísticamente se justificaba, ¿no? O sea, Correa había dejado de ser presidente, nadie sabía cómo era su vida después de ser presidente, y quiero decir, por los mismos días, 2, 3 años antes, Le Monde había contratado a un detective privado para ir a ver si François Hollande tenía o no tenía un amante. Eh, Ese es el nivel de debate de los franceses de cómo la vida privada tiene repercusiones públicas. Yo no creo que uno tenga que hacer eso. Ni lo creía antes, ni lo creía ahora. Ni lo creo ahora. Creo que la bragueta es cuestión de cada uno. Pero me parecía que estaba justificado que los periodistas intentaran ver cómo vivía un expresidente de la República. Lo que pasa es que también Rafael tiene esta forma de ser que, claro, combinaba muy bien con el periodismo nuestro, porque tú a Rafael lo hincas un poquito y se pone como un toro. Y cuando se pone como un toro, pues la toma te sale más bonita, la foto te sale más bonita, seguramente. Y entonces el periodismo nuestro lograba provocarlo y lograba pues esta atención inusitada que tuvo, lo que en otra parte del mundo hubiera sido un viaje cualquiera de unos periodistas cualesquiera que fueran a ver cómo vivía un presidente cualquiera. Y tú cogió esta connotación, ese reportaje. Yo he dicho ya que yo no volvería a hacer ese reportaje, porque yo tengo hoy otros conceptos de lo que merece la vida familiar. Y creo que aunque estuvo justificado en su momento, yo, por ejemplo, si hoy me lo propones volverlo a hacer, ir a ver cómo vive Guillermo Lasso después de su presidencia, no lo hago. Y mira que con Guillermo no tengo hoy ninguna muestra de cariño que deberle, todo lo contrario, pero creo que su familia no tiene por qué ser expuesta, no lo hago, ni dejaría que se haga en la costa. Como no lo he hecho con Danilo Carrera, que me muero de ganas por saber cómo vive Danilo Carrera la prisión en casa, no le he puesto una cámara fuera de la casa, porque uno va aprendiendo. O sea, aquí van saliendo canitas a pesar de los 32 años, para algo sirven y sirven para esto, para pararte, reflexionar, madurar. ¿Sobre quién lo financió? Lo financió la gente, los nombres fueron públicos en su momento, de hecho mucha de la gente que hoy financió ese viaje ya no nos quiere porque luego hablamos mal de los políticos que ellos sí querían. Y es parte del periodismo y hay mucha gente que seguramente te puede decir, oye, yo aporté, yo puse plata para que vayan a ver a Rafael y hoy me parecen unos tales por cuales y unos tal por cual. Bueno, entonces, así es la vida. Y sobre la relación con el Banco Guayaquil, mi única relación con el Banco Guayaquil es la relación que he tenido yo con cualquier banco. Es ir a un banco y solicitar un préstamo, pagar mi préstamo y hasta allí llega. Con el Banco Guayaquil tengo la misma relación que tengo con el Banco Pacífico, con el Pichincha y con otros que les he ido a pedir un préstamo y se los he pagado. ¿Cómo crece tanto la posta? ¿Cuál es el kit del asunto? ¿En dónde estuvo el golpe que les permite crecer? Y ya estoy hablando incluso empresarialmente, ¿no? Porque como te decía, cuando ves un grupo de 30, 35 personas trabajando para un medio digital, eso es enorme. Sí, somos un medio grande para el estándar digital, somos seguramente el medio más grande del país. Facturamos más que cualquier otro, pagamos más que cualquier otro en sueldos, pagamos impuestos más que cualquier otro también, que es la parte no tan bonita. Y viene de, yo siempre lo he defendido, nacer en el momento oportuno. O sea, creo que fue una propuesta del país que unos años antes hubiera fracasado, como fracasaron seguramente los Pelagatos, y unos años después hubiera llegado muy tarde. Alguien llegó en el momento justo con la propuesta justa y veníamos de una década de censura, de unos años donde el periodismo la había pasado muy mal, se había guardado muchas cosas, se había autocensurado, estaban todos acartonados, pero las redes sociales ya empezaban a ser de dominio público, el internet era cada vez más barato, uno podía consumir ya contenido en Facebook en esa época sin que te cobraran los megas porque te los daba la operadora, y esa fue la red donde nacimos, y bueno, fue una suma de razones, además del cambio de modelo. O sea, los medios nacieron con la idea de que lo importante era tener una página web
a dónde llevar a la gente. La Posta nació sin una página web. De hecho, no tenemos página web todavía, porque nosotros no queríamos que la gente fuera a vernos. Nosotros queríamos ir hasta la gente. Y por eso nuestros contenidos empezaron a ser virales en las propias plataformas, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y eso parece algo sencillo, pero es una cosa que lo cambia todo, de poder llegar apenas a unos cientos, en el mejor de los casos, 2.000, 3.000 personas. Recuerdo la nota más leída de un periódico, son 1.000, 1.200 personas y ya te hacen un monumento en la redacción. O sea, 1.000 personas, hoy seguramente habrá, hoy conectadas en esta entrevista, Javier, 1.000 personas, más, menos, no he mirado, pero seguramente por ahí estará la audiencia. Quiero decir, es algo que uno llega con mucha facilidad hoy. Hoy nuestros contenidos en una gran investigación llegan a 2 a 3 millones de personas. Son otros números y cuando manejas esos números, cuando eres un medio que es capaz de sentar 3 millones de personas a ver un contenido, pues es muy normal que tengas no una, sino 30, 40, 70 marcas privadas como lo tiene La Posta. Cuando veo, como te lo he contado, a Amanda Villavicencio con Fernando del Rincón como ya preparando una demanda que pretende ser muy dura, entre otras personas, contra ti, ¿qué te dice eso? ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué sientes frente a ellos? Ya me dirás, es su derecho, que me demanden, yo me defenderé, pero ¿qué sientes frente a esta actitud en donde básicamente te están acusando? No dicen que estás mintiendo, insisto, es lo mismo que Julian Assange. Nunca dijeron que Wikileaks había mentido. El problema era haber publicado lo que publicó. Tu problema es haber publicado lo que publicaste. No han dicho que has mentido, pero por eso te va a caer el peso de la ley, o pretenden hacértelo caer. ¿Qué opinas de esas personas? ¿Qué opinas de Amanda Villavicencio? ¿Qué opinas hoy de Fernando Villavicencio? ¿Qué opinas de ciertos colegas que fueron tus amigos y que hoy te maltratan? Zurita es el que te califica de narcoperiodista. Yo no estoy queriendo sacar ventaja, no te voy a jalar la lengua, no creo que nunca te dejarás hacer eso, pero ¿qué opinas de todas esas personas hoy? Está en diferentes categorías. O sea, si tú me preguntas qué opinión tengo de Fernando Villavicencio, pues no he emitido una sola opinión de él desde que murió y no lo voy a hacer por la sencilla razón de que está muerto y que cuando estaba con vida yo le dije lo que tenía que decirle y ahí está, en las hemerotecas. Fernando me dijo a mí lo que me quería decir, yo le dije a él lo que le quería decir, porque si algo debo reconocer de Villavicencio a pesar de las distancias en sus últimos meses de vida fue que los dos teníamos las agallas para decirnos las cosas muy, muy, muy de frente. De Amanda Villavicencio, pues, creo que los hechos hablan más que mis calificativos. Es una persona acostumbrada a recibir dinero que no puede declarar, o sea, a tener en sus cuentas dinero que no puede decirle a la autoridad de dónde viene y no puede porque en el momento que lo diga se va a caer una careta que ha venido construyendo los últimos meses de algo que no es. Que es la hija de una víctima de asesinato, la directora de un portal de financiamiento opaco y creo que hasta ahí nomás, no entraré a descalificarla. Si me quiere demandar, si me ha denunciado, es algo que se sumará a las 25 o 30 denuncias penales que mis abogados deben de resolver y que no me quitan el sueño en lo más mínimo. Me dará la oportunidad de solicitar mucha información que de otra manera no hubiera podido solicitar, como decirle, bueno, señor juez, permítame ver las cuentas de la señora Villavicencio, que creo que son importantes para este proceso, por ejemplo. Y de Cristian Zurita, tampoco pienso desgastar, no sé, yo creo que el periodismo tiene que pasar de eso de qué opinamos los unos de los otros. Lo importante es lo que la gente opina de nosotros, no lo que nosotros opinamos de nosotros mismos. Pero Zurita, no tengo calificativos para él, por lo tanto es un descalificado. O sea, es una persona que yo creo nunca más podrá entrar con la cabeza en alto a un lugar donde haya más de 10 personas. Mira, no quiero ser irreverente, Anderson. El vil será generoso, el cobarde será valiente. No hay nada como la muerte para mejorar a la gente.
lo dijo Borges, el argentino, ¿no? Que me imagino habrás leído cosas de él, de Borges, ¿no? Yo he leído algunas y tiene un cuento chiquitito y me emocionó mucho que se titula Guayaquil, precisamente, ¿no? Sí. Soy guayaquileño, ¿no? Yo soy guayaquileño, y entonces, claro, es un cuento en donde Borges lo pone medio mal a Bolívar y lo ensalza a San Martín, que es a propósito de la famosa rotonda que hay en Guayaquil. Pero esto dice Borges a propósito de cómo no hay nada como la muerte para mejorar a la gente, porque hace poquito dijiste, no voy a decir nada acerca de Fernando porque ya está muerto, ¿no? Lo llevas a la categoría esa de que se convirtió en otra persona una vez que se murió. No, 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 no. Yo creo que los muertos se murieron con sus virtudes y defectos. Lo que pasa es que no lo hago por respeto a la memoria de Fernando, porque Fernando no tiene memoria, quiero decir, Fernando está muerto, pero tiene hijos pequeños, que no tienen por qué ver el nombre de su padre con calificativos y adjetivos, cuando lo que quisieran tener es la memoria de su padre. Es decir, yo también perdí a mi padre. Yo no quisiera que alguien hable de mi padre. Y trato de hacer para con otros lo que la vida me va enseñando quiero para conmigo. Entonces, de ahí, yo no creo en este dicho que Borges no escribió tan vulgarmente que tiene en Guayaquil de no hay muerto malo. No, yo creo que hay muertos malos malísimos. Lo que pasa es que no voy por ahí recordándole a sus familias lo que pienso de ellos, porque no viene al lugar. No hay muerto malo y era bien machista también el dicho, se completaba con no hay novia fea, ¿no? Digo, por eso el contenido machista del dicho Ujú. que se decía en Guayaquil. En Guayaquil se decían muchas cosas, ¿no? Que a veces no era tan fácil llevarlas, ¿no? ¿Tu amistad con Nebot sigue siendo tan profunda? Y yo creo que también hay un poco de mito, ¿sabes? Alrededor de las relaciones que, en este caso, que se me atribuyen, porque, y ya te respondo lo de Jaime, no me voy a dar la vuelta. Porque claro, como ser periodista es estar en primera fila en el desarrollo y transcurso de la historia, entonces se atribuye que por estar sentado en primera fila tú eres parte de la selección de fútbol y resulta que no, tú estás viendo a la selección de fútbol jugar en una fila muy privilegiada, pero eso no te hace parte ni de sus derrotas ni de sus victorias. Y ese ha sido un poco mi rol con la política. Yo a los políticos importantes del Ecuador los conozco a todos y con unos he tenido mejor y peor relación. Con Jaime creo me une una relación que quiero pensar es de mutua estima y respeto. Digo quiero pensar porque uno nunca luego entiende si de verdad a uno lo estima y respeto. Yo creo que sí, que con Jaime existe esa relación y esa confianza y creo que es uno de los últimos grandes políticos que le queda al Ecuador y no por ser grandes es bueno. No sé si me explico. O sea, no por ser grande se está en lo correcto. Creo que el modelo de Jaime es un modelo que tuvo falencias, pero sin duda es uno de los hombres que ha marcado la política en los últimos 30 años y eso es algo que nadie le puede quitar. Vamos terminando, ahora sí, Anderson. Visto ahí a la vuelta de Ciespal, ¿viviste alguna vez por esa zona de Quito, por donde está Ciespal? Porque Yo viví en la González Suárez, que fue mi última residencia en el Ecuador. Y muy pero seguramente... dale, perdona, te interrumpí. No, tranquilo, no, sigue. No, es que hay una pinta que dice Boscan, más está buscando. Es un código que yo no entendí Ah, nunca, ¿no? Y no tengo por qué es entenderlo. que, es Son que no, códigos, son cosas muy crípticas. Y dije, bueno, tal vez me atrevo a ver si abro el código con Anderson. sí, bueno, esos son murales que mandaron a pintar por todo Quito, no solo en el Cispal. Mi equipo llegó a contar cerca de 78 grafitis alrededor de la ciudad.
Curiosamente, nosotros publicamos el 9 de enero del Gran Padrino y el 11 de enero la ciudad amaneció pintada. Ya te digo, eran más de 70 grafitis con toda seguridad. Y había de todo, ¿no? Masú, Anderson, Boscan, ¿por qué te fugas a Panamá? Boscan, cuenta de El tu gordo, relación el con gordo, Norero, el el, gordo el te está gordo, Cor- esperando. el gordo Cortázar. Bueno, a mí se me atribuía todo, porque era parte de la respuesta del gobierno. Era que en lugar de dar respuestas ante las denuncias que estábamos haciendo, yo respondiera por denuncias que nadie me ha hecho. Quiero decir, yo respondiera por relaciones por las que puedo responder como periodista y decirte, si al señor Mazú lo conozco, sí, lo conozco. Al señor Cortázar lo conozco, pero por supuesto, si fui yo quien lo hizo famoso. Al señor Norel lo conozco, claro, sí, yo mismo lo conté en mi programa. Y así, cualquier relación que tú me digas, muy probablemente te voy a decir si es alguien relevante, bueno o malo, lo conozco, porque mi trabajo va de eso. O sea, los jueces de los altos tribunales los conozco, los fiscales relevantes los conozco, los de todos los partidos los conozco. En Construye, donde no me quieren ninguno, pues me llaman al teléfono y me hablan, porque en público no me quieren, pero en privado pues, tienen que conversar porque así es la vida. El periodismo gira alrededor de la política y la política gira alrededor del periodismo. Eh, eh, ¿Qué harías con José Najas? ¿Qué decirle a Washington Andrade, el padre de Micaela? ¿Qué decirle? ¿Qué hacemos con esas tragedias que las han provocado, que las han suscitado gente que se dice periodista? A José Najas lo conozco. Estas son las cosas, ¿no? Yo estuve en la oficina de Najas varias veces. De hecho, me presentó a mucha gente que hoy, si la cito, le daría vergüenza seguramente que diga que nos presentó José Najas, que ha quedado reducido a ser expuesto y para la gente sin valor no hay nada peor que ser expuesta, porque se demuestra lo que en realidad vales. Este es un tipo que hacía videos pornográficos para atentar contra una asambleísta que se burlaba de una persona que luego terminaría por interrumpir su vida, que se burlaba de todos los que pensaba distinto, no solo se burlaba, que los hostigaba, que los acusaba, y que maneja una radio, y que esa radio tiene relación con muchos de los que hoy son troles a sueldo de cualquier gobierno, porque es increíble, pero eso se convirtió en una industria. Hay gente que vive de ser troll, de insultar, de ofender, de calumniar, de injuriar. Eso es un nivel mucho más bajo de lo que cualquiera podría llegar a pensar. Entonces, a Najas no le diría nada, no le haría nada, lo ignoraría por el profundo asco que me provoca. Anderson, en muchos momentos has hablado de las cuestiones personales, pero yo también tengo una convicción. A mí me parece que lo personal es también profundamente político. Sí, sí, lo es. Vamos, hay cosas que yo no haría, pero no significa que porque yo no las haga, el periodismo tiene que dejar de hacerlo. Yo no soy ni pontífice ni administrador de la verdad de cómo se debe proceder. Hay cosas que yo hoy como periodista no haría. Y si las quieren ver, pues tendrán que ir a ver a otros periodistas que sí las harían. Yo ya no las voy a hacer. Y muchas de esas giran en torno a la esfera personal, donde yo creo se dice mucho de las personas, lo hemos mostrado, ¿no? Gente que con Villavicencio en privado hablaba de una forma y en público hablaba de otra. Eso por supuesto que es de trascendencia y revela cómo lo personal tiene trascendencia al mundo de la opinión pública, pero claro, yo te insisto, hay cosas que hoy la madurez me dice se deben respetar. La madurez. O sea que estás manejando otra relación con la muerte, ¿no? Porque he leído algunos textos, hoy tengo que enfrentarme a esos textos, que la expresión más profunda de la madurez es tu relación con la muerte, ¿no? ¿Cómo te vas relacionando con la muerte, ¿no? Mira, te escuché también con Enrique Vivanco, ¿no? Que debe de ser tu amigo porque es primo hermano por doble lado de tu socio,
de Luis Eduardo Vivanco, y tú dijiste, considero que Daniel Noboa es muy inteligente. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Mira, te conté que he debido decirle al productor de este programa que no se preocupe, que estoy con una planta generando la electricidad para poder tener... Y esto es consecuencia de un pésimo manejo, ¿no? Tuviste lo que fue la cumbre iberoamericana, un fracaso total. Hoy, cuando hay el G20 y algunos países han sido invitados, en el baile no está Ecuador, no va a aparecer Ecuador en ninguno de esos bailes. Yo creo que México se está moviendo con mucha fuerza y le está pasando la factura al Ecuador de la estupidez de haber invadido la Embajada de México acá en Quito. ¿En dónde está la inteligencia de Noboa después del desastre que estamos viviendo en el Ecuador? Yo creo que esos son el tipo de frases que a mí me meten en problemas, ¿no? Porque luego las digo y no las desarrollo. O sea, yo suelto el titular y lo dejo allí. Pero uno puede ser inteligente y no necesariamente un buen gobernante. No tiene que ver el nivel de inteligencia con la capacidad de gobierno de los políticos y para muestra 2 o 3 botones. Hay gente que cree, porque era poco culto, pero soberanamente inteligente, que Andrés Manuel López Obrador no era inteligente. Discúlpame, es un tipo que pasó el sexenio con arriba del 60% de aprobación y les dejó colada a la heredera. Si eso no es inteligente en política, que me avisen cuánto. ¿Fue un buen gobernante? Yo creo que no. Creo que fue un muy mal gobernante, pésimo gobernante, pero un tipo inteligente. Hay gente que no le va a reconocer nunca a Correa ser un tipo inteligente porque están en la otra orilla. Pues yo creo que es un tipo inteligente. Hay gente que no le va a reconocer nunca a Nebot ser inteligente. Yo creo que es inteligente. Hay gente que no le va a reconocer nunca a Noboa ser inteligente. Yo creo que Noboa es inteligente. Como lo dije ese día, soberanamente inteligente. Tan inteligente que se le metió al baile a los grandes patriarcas de la política nacional, todos por arriba de los 70 años, y el tipo sin partido, sin experiencia y sin posibilidades reales llegó a la presidencia. Me parece que esa gente a la que uno le tiene que reconocer la inteligencia. Eso no significa que yo esté diciendo que es un buen gobernante, porque estoy lejos de creer aquello. Bueno, Anderson, ha sido una larga conversación, creo que un poco abusivamente larga, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y la hemos tenido. Te quiero agradecer todo este tiempo dedicado acá a Palabra Suelta. Cuando te llamé, te lo puse en el mensaje. Ojalá que los prejuicios no impidan que podamos tener una conversación, ¿no? Y bueno, parece ser que, eso sí, con un poquito de inteligencia nos hemos zafado de prejuicios, ¿no? Me falta por decirte que le digas a Luis Eduardo Vivanco, tu socio, es tu socio, ¿no? Por supuesto que sí, Sí, ¿no? claro. Mi socio y mi amigo, ese sí es mi amigo. Sí. Dijiste que tienes 2 que 3 amigos. Debe de estar Eduardo Vivanco en esa lista, ¿no? Sí. Él sacó una foto cuando la policía de Inglaterra, de Londres, se metía en la embajada de Ecuador en Londres y se llevaban a empellones a Julian Assange. Y Luis Eduardo Vivanco publicó una foto comiéndose unos cangrejos y tomándose una cerveza, celebrando ese hecho, ¿no? La verdad es que me dolió mucho, ¿no? Me dolió muchísimo porque yo lo considero a Assange un periodista que le hizo un enorme favor a la humanidad, ¿no? Como Edward Snowden, que son en ese sentido antisistema también, ¿no? Sí. Con eso cierto, ¿no? La foto no es tuya, la foto es de tu socio, pero me estoy haciendo como una suerte de catarsis, ¿no? Diciendo que esa foto es una foto maldita, ¿no? Porque celebra... Tienes que invitarlo a Vivanco y se lo cuenta, hombre. Que si yo he respondido por los tweets de Vivanco ya no tendría amigos. Sí, yo sé que me corría este riesgo que me hagas esa observación, ¿no? ¿Por qué no se lo vas y se lo dices a Vivanco? ¿Qué tengo que hacer yo? No eres tú mensajero, ¿no? Es una manera de cerrar esta conversación. Sí. Tranquilo, hombre. Lo entiendo como el que más.
y es parte, o sea, tú tienes tu opinión de Assange y seguro que Vivanco tiene otra, yo tengo otra. No hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que el Ecuador tiene que... Assange, ¿cuál es la tuya? Creo que es evidentemente un tipo al que persiguió la política, pero yo no lo califico ni de lejos como un periodista. Hizo posible las grandes publicaciones periodísticas, pero no es un periodista. Yo creo que los periodistas eran los que estaban al lado de él y que aprovecharon la información que sin él no hubiera llegado nunca. Julian Assange era un filtrador, un máster de las filtraciones. Pero el periodismo, el que de verdad provocó cambios, lo hizo la gente de The Guardian, sobre todo, que luego escribiría libros maravillosos, y lo hizo la gente de los medios alemanes y de los medios americanos que trabajaron con Wikileaks. Pero sin ser periodista, provocó reales transformaciones en la forma como manejamos y administramos la información. Y creo que no hay que explicarle a nadie que por eso lo mandaron a prisión. O sea, creo que no hay que explicarle a nadie eso. Bueno, Anderson, muchísimas gracias. Te reitero el agradecimiento por este tiempo de palabra suelta, ¿no? No, gracias a ti y a tu audiencia por aguantarme. De verdad es un gusto y un placer. Espero haber servido para algo, aunque sea para hacer enojar a alguien. Anderson Boscan, en esta entrega de Palabra Suelta aquí por el canal Ecuador en Directo. Nos vamos, sí, ¿no? Viene el fútbol, Ecuador-Colombia, por las eliminatorias. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.